En Bertotto Boglione contenemos valor. Abelardo Cufia. De la precisión a la exactitud. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos desde hace 15 años, presente en Marcos Juárez. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Somos Coispu. Estamos con vos. Estamos cerca. Mayor control, menor riesgo. La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial intenta poner de manifiesto una vez más la importancia de mejorar el conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión arterial y de todos los factores de riesgo estrechamente asociados e involucrados en la aparición y progresión de la enfermedad cardiovascular. La hipertensión es el primer factor de causa directa o indirecta de muerte a nivel mundial y una enfermedad que no está sola cuando está presente en el organismo. La denominan el enemigo subestimado del corazón, el cerebro y los riñones. Y evaluar en forma frecuente los niveles de presión arterial reduce y disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, el riesgo de desarrollo de una ACV, de una enfermedad renal crónica y hasta del deterioro cognitivo, entre otras afecciones. Por eso, para conocer más detalles, convocamos a la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Bienvenidos. ¿Por qué la hipertensión sigue siendo, o se está hablando mucho de ella? Es porque la hipertensión sigue siendo la primera causa de muerte prematura en los países de ingresos medios, ¿sí? Antes decíamos que era la primera causa de muerte prematura en todo el mundo. En realidad se vio que en países de altos ingresos no es la primera causa, ni tampoco en los países de bajos ingresos, y esto se entiende. En los países de altos ingresos hay dinero como para bancar a la hipertensión, como para que las personas hipertensas tomen los medicamentos y por lo tanto no tiene las consecuencias que ya conocemos. Por eso nuestro país, que es un país de ingresos medios, sigue siendo la primera causa de muerte prematura y de discapacidad. Primera causa de ACV, de accidente cerebrovascular, y segunda causa de infarto. Es que es una enfermedad altamente prevalente. Se estima que por encima de los 30 años, casi el 50% de la población es hipertensa. 50% de la población. El problema está en que hay un gran porcentaje, aproximadamente un 40% de estos 100 hipertensos, que lo desconocen. Y lo desconocen, probablemente la primera causa sea porque no tienen acceso al sistema de salud, ¿sí? Entonces acá ya tenemos un problema muy serio, que es el problema de la pobreza en Argentina. El otro tema, el otro 60% de hipertensos que están tratados, menos de la mitad está bien controlado, ¿sí? Y ahí es un problema del médico y de la inercia médica y de la falta de adherencia al tratamiento. Es la segunda causa de insuficiencia renal y de entrada a diálisis, la hipertensión arterial, seguida de la diabetes. No tenemos que esperar ningún síntoma, Jesús, ¿no? No hay síntomas en hipertensión arterial. Si tuviésemos un síntoma, por ejemplo, un dolor de pecho o una disnea, una fatiga, una falta de aire, quizás ya estamos en un nivel que ya no tenemos marcha atrás, no tenemos retorno. Es una enfermedad muy sencilla de diagnosticar. Lo único que necesitamos es tener un tensiómetro. Nosotros le estamos ofreciendo como sociedad al Ministerio de Salud para que Ordúñez, este médico de la OPS, se junte con diferentes secretarios de salud de diferentes provincias para implementar el proyecto HERTZ. Es ir a buscar al hipertenso, ¿sí? Simplemente midiendo la presión arterial. Y si el paciente, o si la persona, mejor dicho, tiene valores por encima, y acá ya estamos definiendo qué es hipertensión, por encima de 140/90, más fácil 14/9, en el promedio de 3 mediciones, ese paciente ya se considera hipertenso. Y esta persona, que probablemente ni siquiera sea un médico, sea un enfermero o una persona, o un profesional de la salud, le va a administrar la medicación junto con consejos no farmacológicos y lo va a volver a ver al mes, ¿sí? Donde se le va a proveer de la medicación hasta alcanzar el objetivo terapéutico.
Porque desde 1948 seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología. Porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione contenemos valor. Abelardo Cufie, agricultura de precisión. Responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie. De la precisión a la exactitud. La edad avanzada, la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación, el tabaco y el alcohol son todos factores de riesgo que predisponen a las personas a ser hipertensas. Y además, desde la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial recomiendan que los pediatras midan y controlen con frecuencia y en forma periódica a sus pacientes, a los niños, para conocer a partir de los 3 años de edad en adelante los niveles de presión arterial. Bueno, sin duda, el principal factor yo diría que es la edad. A mayor edad, mayor prevalencia, a tal punto que los niños, adolescentes, la hipertensión se ve aproximadamente en un 3 a 4, 5%, pero en una persona de 70 años, el 70% de las personas va a tener la presión alta. O sea, primer factor, la edad, el envejecimiento de las arterias. El segundo factor, obviamente, es la genética, ¿sí? Tener papá y mamá hipertensos prácticamente duplica o triplica el riesgo de tener hipertensión arterial. Y en tercer lugar, te diría que son los hábitos, ¿sí? Los hábitos no saludables. La obesidad es un factor y el sedentarismo son dos factores ambientales. En medicina preventiva, nosotros hablamos de 3 modelos de prevención primordial, que no aparezca la hipertensión. En la infancia y en la adolescencia y en los años más jóvenes, vamos a insistir con la prevención primordial. ¿Qué significa esto? Tener hábitos saludables, ¿sí? Que los cumpleaños de los... Ayer mi nieto, que tiene 3 años, festejó su cumpleaños número 3 y le pedí encarecidamente a mi hija que la comida sea toda comida saludable, ¿sí? Más frutas, más verduras, menos grasas, más actividad física, menos sedentarismo, menos horas sentado frente al televisor, frente a la computadora, frente a, no sé, a un teléfono celular y más horas de actividad física. Todo pediatra que vea a un niño mayor de 3 años le debería medir la presión arterial. Algo que desde la sociedad, nuestra sociedad está conformada por una comisión directiva, donde tenemos una médica pediatra en este momento, cuyo objetivo dijimos, mira, para nosotros es muy importante si podemos llegar a difundir de que todo pediatra tenga tensiómetros en su consultorio, punto número 1, tensiómetros validados y fundamentalmente manguitos acorde al brazo de los niños. Pero todo niño por encima de 3 años debería medirse la presión arterial, por lo menos una vez por año. Mucho más si papá, mamá, tío, abuelos son hipertensos. Cuando encontramos hipertensión en esta edad, entre los 3 y los 14 años, uno debería buscar alguna causa que justifique, ¿no? Esta hipertensión arterial, y probablemente ahí deberíamos descartar que no haya un problema en los riñones, un problema en las arterias renales, en las chicas, por ejemplo. Es decir, hay que investigar un poco más. La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial ha dispuesto en su página web un espacio para que lo visite toda la población. Se llama El Rincón del Hipertenso. Cualquier persona que está hoy escuchando esta entrevista, y a todos nuestros pacientes, a mis pacientes, yo hoy vengo del hospital a la mañana, y a varios
le dije, entre, simplemente ponga Rincón del Hipertenso en Google y lo va a llevar directamente a nuestra página y donde va a encontrar algunos consejos muy útiles, ¿sí? Desde cómo se mide la presión arterial correctamente, porque yo creo que en un futuro, toda familia debería tener un tensiómetro automático validado en su casa, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque en los países en donde casi la mayoría de las familias tiene un tensiómetro, el nivel de desconocimiento es muy bajo, el nivel de tratamiento es muy alto y por supuesto el control es muy alto. Por ejemplo, se podría tomar la presión 10 veces, anotar las 10 veces, las 10 presiones y sumarlas. Si quiere, corremos la coma. Y si el promedio de esas presiones en su casa fue por encima de 135-85, ¿sí? Ese paciente muy probablemente sea un hipertenso. Y entonces va a ir al médico con esas 10 registros y dice, mire doctor, estas son mis presiones, ¿qué hacemos? Y el médico va a tener que actuar. Lamentablemente, Jesús, y esto habla también el problema que tenemos los médicos, nosotros desde la sociedad hicimos un trabajo científico que lo hemos publicado, en donde demostramos que solamente el 14% de los pacientes que acude al hospital se le mide la presión arterial. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se hace? Bueno, probablemente en muchos hospitales o clínicas no tengan tensiómetro, ¿sí? O no tengan tiempo, porque las consultas son muy rápidas. No hay cosa más importante que tener la presión en 13,8. Asegura tu campo en la segunda y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año. Somos la compañía número 1 en seguros del agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas. Consulta hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. En Coispu trabajamos para estar cada vez más conectados. Estamos con vos, estamos cerca. Encontranos en las redes como @coispumsjz y contanos tu experiencia. Tu opinión nos interesa. El Colegio de Abogados del Departamento Marcos Juárez, fundado el 25 de septiembre de 1961, trabaja en defensa del libre ejercicio de la abogacía. Ofrece capacitaciones, tiene una delegación en Corral de Bustos y una sala en Tribunales Marcos Juárez para brindarle mayor comodidad al colegiado. Colegio de Abogados Marcos Juárez. Es increíble, pero un cultivo originario de Estados Unidos fue mejorado e inició su gran comercialización en Rusia. Estudios arqueológicos indican que hacia el año 3000 a.C., pueblos nativos del país del norte ya cultivaban el girasol, y para el 1500 el girasol fue llevado a Europa por los exploradores españoles que vinieron al continente americano. En Rusia, ya en el siglo XVIII, el girasol se había convertido en un cultivo muy popular y así se generaron nuevas variedades de semillas y para el 1830 la producción del aceite de girasol ya se comercializaba en forma masiva. Y en Argentina, para finales del siglo XIX, colonos de origen hebreo radicados en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires introducen las primeras semillas de girasol para consumo propio. En concreto, el girasol, cuyo origen es americano, migra hacia el este europeo hasta llegar a Rusia y varios siglos después vuelve a tierras americanas, más precisamente a la Argentina, inclusive antes de volver a su tierra natal, Estados Unidos. Y en Argentina, desde principios de la década del 1980, existe una institución casi única en el mundo, que nuclea a todos los actores de la cadena del girasol, la Asociación Argentina de Girasol, ASAGIR. Argentina tiene esta cadena, la Asociación Argentina de Girasol, que prácticamente no existe en el mundo estar todos en una misma mesa, desde el productor primario hasta la última industria, y también reconocer y intercambiar sobre las dificultades que también hay, porque ahí hay intereses encontrados, pero sin embargo se puede demostrar de que cuando uno tiene un norte claro, podemos estar todos en la misma
mesa. Así que en la misma mesa y con un fin común para defender el cultivo de girasol. Bueno, el girasol la verdad que es un cultivo muy particular, viene o llega a nuestro país del siglo XX, de la mano de los inmigrantes rusos. En realidad ellos lo traían para conservar, digamos, costumbres, ellos eran consumidores de las pepitas de girasol, y después se empieza a divulgar, mostrando sus cualidades, y ya por 1920 aproximadamente se empezaron a establecer las primeras industrias. Desde aquella época, 100 años a esta parte, todo lo que se exporta, por lo menos lo que va a consumo humano, va en condición de aceite crudo, se llama. Así que ahí ya tenemos un detalle. Es el único cultivo de los 4 o 5 más importantes de Argentina que lleva mayor valor agregado. Ya por los años 1970 aproximadamente la industria en Argentina era vigorosa y siguió creciendo el cultivo con su apogeo en la década del 90. A finales del 90 batimos los récords de superficie y producción, y llegando al 2020, antes de la pandemia, el girasol había empezado a crecer en Argentina nuevamente, y diría en el mundo, porque esto fue producto crecer en cuanto a precio, básicamente porque habían fracasado cosechas en el norte especialmente europeo. Y luego de la pandemia viene la guerra y ahí terminó cambiando todo el escenario. Diríamos, estaba un poco normalizado que Ucrania era el supermercado de Europa, lo tenían a la vuelta de la esquina, tienen razones también. Ucrania era y es muy eficiente en la producción de aceite. Y bueno, este sacudón en el mercado internacional produjo no solamente la restricción inicial de la entrega de aceite de parte de Ucrania y Rusia, sino también hizo reconocer al mercado de que no es bueno tener un monoproveedor, sino la diversidad. Y también recordaron que Argentina está en contraestación. Nosotros producimos aquí cuando ellos están en receso. Entonces vieron o recordaron cualidades que parecían olvidadas, y no solamente se rearma todo el tablero, sino que Argentina pasa a tener una condición preponderante porque tiene superficie, tiene conocimiento, tiene tecnología, todo lo dado para que, si el precio tracciona, Argentina pasa a ser un jugador más importante aún. Descubrí Patio Alberdi. Una transformación. El mismo lugar para la imaginación. Patio Alberdi, donde todo se suma a la aventura de jugar. Vení a disfrutarlo. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos, también está en Marcos Juárez. Hierros, perfiles, caños estructurales y de conducción, chapas conformadas para techos, chapas laminadas y una gran variedad de productos. Juan Navarro, una gran familia, distribuyendo productos siderúrgicos. En 2010, la producción mundial de girasol fue de casi 30 millones de toneladas y Rusia, Ucrania y la Argentina produjeron en conjunto más de la mitad de esa cifra. Y en 2007, la Argentina fue el mayor exportador de aceite de girasol en el mundo, un lugar que puede retomar con el actual contexto internacional. Y un dato importante a destacar: a pesar de la sequía histórica que afectó al país y que ocasionó importantes pérdidas en las cosechas de la mayoría de los cultivos, el girasol, por su rusticidad y nobleza, prácticamente no sufrió disminución en el volumen de cosecha. El primero, el número 1,
en el mundo, allá por la década del 90, como conté hace un rato, pasamos a estar al cuarto o quinto lugar. Tranquilamente podemos recuperar el lugar, el terreno, pero también a Argentina mismo le conviene tener varios clientes. Europa pasó a importar el doble de lo que importaba antes de la guerra. Así que si esto se trabaja a conciencia, coherentemente, tanto sea para el mundo como para Argentina, es una oportunidad de reacomodarnos y volver a tener lugar que en una época tuvimos. Argentina tiene superficie, tiene la red de productores primarios de los más eficientes del mundo. Tenemos en genética la mejor genética global. Las mismas empresas que están en Ucrania, en Europa, en Argentina, tenemos los mismos materiales. Enrique, hubo una importante conferencia que se realizó días pasados en la Argentina de la Asociación Internacional que nuclea a todas las asociaciones y principales empresas a nivel mundial que están relacionados a la producción del girasol. Y Argentina es una de las fundadoras de esta asociación. Que vinieron muchos extranjeros, este es un evento que se viene realizando, promovido básicamente por la industria y el comercio. Esto se hace cada 4 años, le tocaba a Argentina y también se puso mucho énfasis a hacerlo aquí por el contexto que venimos hablando. Y la verdad que fue un remanso porque pudimos reflotar desde cuestiones semánticas como lo que significa el girasol, su aspecto, diríamos, tan atractivo cuando está en época de floración. Es un elemento que lo consumimos todos los días los seres humanos, en todos los hogares, sea de girasol o otra cosa, me refiero al aceite, en este caso lo nuestro es el girasol. Y allí se daba la oportunidad de mostrar al mundo lo que hace Argentina. Por último, el mensaje para aquellos productores que todavía no han hecho o tal vez quieran sumarse como nuevos actores en el mundo del girasol. En el comercio en general, pero en la agricultura en particular, lo primero que tracciona la decisión del productor a hacer tal o cual cultivo es el precio, la rentabilidad. En este momento estamos en un bache, porque tuvimos precios mucho más altos hasta hace 2 o 3 meses atrás. Se presume que va a volver a recomponer esos mismos valores 2 o 3 meses para adelante, pero también el cultivo de girasol muestra otras cosas, especialmente en este año que estamos terminando, año agrícola, donde tuvo tanto el trigo como la cebada, en China, caídas importantes, la soja, ni hablar ahora, el maíz. El girasol prácticamente cumple las expectativas del momento de la siembra. Y no estamos en los 3,9 millones de toneladas, vamos a estar ahí muy cerquita. Y eso es también un recordatorio por los que en alguna época hicieron girasol y después lo dejaron, y tal vez un atractivo para el que nunca lo hizo, que es un cultivo muy noble, que se adapta muy bien a la inclemencia del tiempo, especialmente a la época de sequía. Así que hay varios motivos para tenerlo en cuenta. No es absoluto. La producción, cuanto más diversa, mejor es para todos los productores. Así que el girasol es un elemento más para tener en la caja de herramientas. Porque desde 1948 seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología. Porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione contenemos valor. Abelardo Cuffier, agricultura de precisión. Responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión.
Abelardo Cufie. De la precisión a la exactitud. Bonfigli Hermanos, siempre a la vanguardia en calzados, carteras y ahora también indumentaria. La mayor variedad de productos en nuestros locales. Bonfigli Calzados, San Martín 933 y Cid Beiró 142. Luego de creada la primera asociación profesional en Marcos Juárez, el Círculo Médico, en 1958, la siguiente institución de similares características comenzó sus funciones el 25 de septiembre de 1961 para reunir en un mismo lugar a todos los abogados que ejercen su profesión en el departamento Marcos Juárez. Su primer presidente fue el doctor José Lavice. Y en la actualidad el Colegio de Abogados del Departamento Marcos Juárez tiene su sede en la ciudad homónima cabecera del departamento. Reúne a 402 matriculados profesionales para atender a una población de más de 112.000 habitantes. El Colegio de Abogados tiene dos funciones fundamentales, que son el control de la matrícula, por un lado. ¿Qué significa esto? Que una persona que se recibe, que sale con su título, para poder ejercer, tiene que matricularse en un colegio de abogados. Si tiene el domicilio en Marcos Juárez, se va a matricular en el colegio nuestro, el colegio de Marcos Juárez. Y la segunda es la defensa de los derechos de nuestros colegiados, de nuestros agremiados. Nosotros somos, si bien somos una asociación civil sin fines de lucro, nuestra tarea se cumple como si fuera una asociación gremial. Nuestra tarea es gremial, es la defensa gremial, es la defensa de las incumbencias profesionales y la defensa de nuestros matriculados. ¿Cuántos matriculados hay actualmente en el departamento Marcos Juárez? Y si ese número es suficiente, ¿hay de más? ¿O faltarían más profesionales? Estamos con un número alto. Yo no sé el resto de las profesiones, creo que en todas las profesiones debe estar pasando más o menos lo mismo. Estamos con un número alto, con una oferta demasiado alta para la demanda que hay. Somos demasiados, sí, somos demasiados. ¿Y esto influye en la capacidad laboral o en las posibilidades laborales de los profesionales y además los que se van sumando con el correr de los años? Sí, claro, influye. Influye en la cantidad y también influye en la calidad del trabajo. Sí, vos imagínate que si bien la población crece y los problemas también por ahí crecen y cada vez se judicializan más las cuestiones, no al ritmo en el que crecen los nuevos abogados, no. Sí, el trabajo se va diluyendo en la cantidad que somos. Expertos definen a la justicia como el eje de la filosofía de los derechos humanos por ser la virtud que orienta a las demás virtudes humanas hacia el bien común y no hacia el individuo, y porque la justicia implica una igualdad. Pero en la Argentina de los últimos años pareciera no entenderse muy bien este concepto. ¿Qué quiero decir? Si bien a lo mejor ningún ciudadano de Marcos Juárez tiene un juicio ante la Corte Suprema, los fallos de la Corte Suprema creo que nos afectan a todos y nos involucran a todos, sobre todo en determinados temas, ¿no? Y ¿cómo lo vemos? Yo lo veo con preocupación, porque en realidad la justicia es quien controla el resto de los poderes. Y si no tenemos una justicia imparcial e independiente, no tenemos nada, no podemos tener nada. Y desde ese punto me preocupa. Y me preocupa fundamentalmente que la sociedad ya no cree ni siquiera en la justicia. Porque antes la sociedad no creía a lo mejor en los políticos, a lo mejor en los abogados, pero que hoy no crea ni siquiera en los jueces es bravísimo. ¿Y la justicia acá en Marcos Juárez? ¿Cómo está la situación? Está mucho mejor. Está mucho mejor porque somos menos, porque nos conocemos todos. En ese sentido, está mucho mejor. Hay cosas, por supuesto, que podrían mejorarse, un montón de cosas que podrían mejorarse y que tiene que ver más que nada con la justicia en la provincia, ¿no? Desde hace unos años, por ejemplo, se implementó
el expediente electrónico. Justo en un poquito tiempo antes de la pandemia, se había decidido empezar a implementarlo gradualmente, bueno, y después con la pandemia se decidió entrar con todo con el expediente electrónico. Es una herramienta útil y es una herramienta fantástica, pero requiere mejoras que no se están haciendo. Ya ha pasado mucho tiempo desde que está funcionando y no se están haciendo los ajustes que estamos requiriendo los abogados en el sistema. Los laborales, por ejemplo, los juicios laborales. Son juicios que no pueden llevar 3 años o 5 años para que haya una resolución. Porque estamos hablando de los derechos de un trabajador, ¿no? Y sin embargo, en otros lugares de la provincia llevan ese tiempo. Acá en Marcos Juárez no. Acá en Marcos Juárez estamos hablando de tiempos mucho más acotados. Podemos hablar de 1 año promedio. Así que bueno, en Marcos Juárez estamos un poco mejor. Distintos temas, diversas instituciones en variadas profesiones componen el primer programa de la televisión argentina sobre el quehacer de las asociaciones profesionales para saber juntos de qué se habla en la sociedad del conocimiento. Nos volvemos a ver la semana que viene. Hasta entonces, muchas gracias. En Bertotto Boglione contenemos valor. Abelardo Cufia. De la precisión a la exactitud. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos desde hace 15 años, presente en Marcos Juárez. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Somos Coispu. Estamos con vos. Estamos cerca.